Hola chicos y chicas, un día más, ¿vale? Un apartado más del tema, en este caso la crisis demográfica social en la España del siglo XVII. Es el apartado A del punto 3 y algo del B, sobre todo al principio, ¿vale? Pero no todo el punto B completo, que lo trabajaremos otro día, ¿vale? Bueno, antes de nada, felicitaros porque la mayoría estáis trabajando muy bien, así que continuad, ¿vale? Y sobre todo que a los que tenéis materias pendientes o tenéis alguna parte pendiente, recordad que os he habilitado una clase para recuperación, ¿entendido? Hay quien me ha entregado cuestionarios y ha recuperado temas y otros que lo han entregado mal o incompleto y tienen que recuperar parte de esos temas, de esos cuestionarios, ¿vale? Que lo mire y que se lo he dejado en Google Classroom. Bueno, y después de esto, pues vamos a empezar ya con este apartado, ¿entendido? Para empezar, el siglo XVII en la península ibérica podemos considerarlo un siglo de crisis, aunque hay ciertos autores donde nos explican que la crisis ya viene de antes, que simplemente es una continuación. Pero bueno, podemos considerarlo, comparando sobre todo finales del XV, primero del siglo XVI, podemos considerar que es un siglo de crisis, ¿entendido? Un siglo de crisis tanto económica como demográfica como social, que luego por supuesto se trasladará al apartado político, ¿vale? Así que vamos a empezar y vamos a empezar a explicar la crisis demográfica. La crisis demográfica del siglo XVII fundamentalmente hablamos de una ruina económica del reino de Castilla, que es quien soporta fundamentalmente los gastos imperiales. Así que, como ya vimos durante el punto anterior, la guerra de los 30 años, el siglo XVII va a ser, y luego el posterior conflicto con Francia, va a ser una guerra, un siglo de guerras, entonces muchos gastos que van a asfixiar a la economía castellana, ¿entendido? A eso hay que añadir que la agricultura, pues no es una agricultura potente que permita desarrollar económicamente el país, más todos los gastos que supone la política imperial, la continua guerra y el descenso del comercio debido también al clima bélico que impedía en muchas ocasiones que los comerciantes se atreviesen a llevar a cabo su labor debido sobre todo a temor a perder su mercancía por estar en periodo de guerra y que no fuese seguro los caminos. ¿Entendido? Así que, ¿cómo vemos esto? Pues aquí en el gráfico, si os fijáis, ¿no? Desde el año 1591-1600, vemos como la primera mitad del siglo XVII hay un estancamiento tanto en el oro como en la plata que llega de América, que era una fuente muy importante de ingresos, pero que a final de siglo fundamentalmente va a haber un descenso importante y eso va a provocar una ruina económica a la corona de Castilla, aunque al final de siglo hay cierto repunte, pero no llega en ningún momento a los valores que teníamos al principio del siglo. ¿Vale? Será para partir del siglo XVII con una nueva monarquía, una nueva dinastía, los Borbones, cuando se desarrolle y vuelva a repuntar nuevamente la extracción y la llegada de oro y de plata de América hacia Castilla. ¿Entendido? Todo esto que va a provocar la crisis económica, la falta de comercio, los gastos del imperio, pues que la hacienda real, es decir, la hacienda castellana, entre en una profunda crisis. Y lo intentó solventar con algunas medidas que no tuvieron más que efectos paliativos a corto tiempo, es decir, tuvieron efectos positivos pero muy a corto tiempo, que es subiendo impuestos, y ya sabéis que eso afectaba fundamentalmente a las capas más bajas, que de por sí ya tendrían una complicada vida, y vendiendo títulos nobiliarios y cargos públicos, que es verdad que en un primer momento daban un ingreso importante a la corona, pero era un ingreso puntual, ¿no? Que servía para tapar algunos agujeros, pero no era algo que fuese continuo en el tiempo, ¿vale? Demográficamente, el siglo XVII, la población española no es que digamos que perdiese población, porque si nos fijamos aquí,
en el siglo XVII, ¿vale? Más o menos hay incluso un mantenimiento de la población, ya lo vimos anteriormente. Sin embargo, que no haya una pérdida de población no significa que haya una crisis demográfica. ¿Por qué? Porque hay un trasvase de población y sobre todo se empieza a poner en práctica una tendencia que es típica de España, ¿vale? Que es la mayoría de la población se va a situar en la periferia, es decir, en las zonas costeras, excepto Madrid, ¿vale? Que con el tema de la capitalidad es un foco atrayente de población. Pero el resto del interior español empieza cada vez a vaciarse más, lo que se conoce como la España vacía. ¿Por qué se produce eso? Bueno, pues por distintas razones, ¿vale? Epidemia de enfermedades, mucha emigración a América, donde parte de la población, sobre todo de los no privilegiados, veían en la inmigración a América una posibilidad de hacer fortuna, las continuas guerras, ¿entendido? Fundamentalmente eso fue lo que provocó que la población española se estancase o creciese muy poco. También es muy importante la expulsión de los moriscos, que afectaría en aquella zona donde se produjo la expulsión, sobre todo en el Reino de Valencia y también en la zona andaluza. Bueno, esto en cuanto a la demografía. Nos vamos a la sociedad, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de un aspecto muy importante. Ya sabéis cómo era la sociedad del siglo XVII, una sociedad estamental donde tenemos los grupos privilegiados, la nobleza y el clero, donde tenemos distintos niveles, alta nobleza, media nobleza, baja nobleza, igual que el clero. Nobleza que aumentó por el hecho de la venta de títulos nobiliarios, a igual que el clero, sobre todo el bajo, porque mucha población que estaba pasándolo bastante mal, vio en el clero una solución a su crisis y entró dentro del clero. ¿Vale? Lo que provocaría cierta crisis porque muchos de ellos no entraban por vocación, sino por necesidad. ¿Entendido? Y luego tenemos el grupo no privilegiado, que este sí que es verdad que le afectó bastante el siglo XVII. Campesinado y artesanado sufrieron fundamentalmente la subida de impuestos, sufrieron las epidemias, las guerras, el hecho de no tener una agricultura potente que les que les garantizase las comidas, etcétera, etcétera. Y el hecho del descenso del comercio también afectaría al artesanado, ¿vale? Porque el descenso del gobierno del comercio afectó a las ciudades y eso le afectaría a los artesanos, y sobre todo si el principal foco de población, que es el campesinado, lo está pasando bastante mal, afectará al resto. También a la burguesía. ¿Entendido por qué? Porque la que era muy rica, pues se permitió el lujo de comprar títulos nobiliarios y ascender al estamento privilegiado. Y la que no tenía tanto poder económico le afectó bastante el descenso del comercio, llegando en muchos casos a pasar verdaderos apuros, entendido, y mezclándose con la parte más baja de la sociedad. ¿Vale? Entonces, si vemos que lo que sucedió es que quien pudo de la burguesía pasó a la nobleza. Y todo esto explicará lo que conocemos como la mentalidad rentista de la época, bueno, que básicamente podemos decir que incluso se llega a mantener así en cierto modo en la actualidad en España, donde el trabajo no estaba bien visto. De hecho, os he mandado una actividad para que busquéis cierta información acerca del trabajo y la nobleza. ¿Vale? No voy a adelantar. Pero sí que es verdad que la mentalidad era vivir de las rentas. Entonces, mucha burguesía que se había hecho rica gracias a los negocios, gracias al trabajo,
como había sucedido en el resto de Europa, sobre todo en la Europa atlántica, ¿vale? Donde la nobleza no tenía tanto fuerza, sino mucho más la burguesía trabajadora con mentalidad de negocio, de trabajar en el negocio. En España no sería así. En cuanto pudieron, accedieron a la nobleza para vivir de las rentas y de no pagar impuestos, ¿vale? ¿Entendido? Entonces es muy importante que entendáis esa mentalidad, porque eso luego va a lastrar el desarrollo económico en España, porque los que podían intentar modernizar en cierto modo la economía española, como estaba sucediendo en Holanda y sobre todo en Gran Bretaña, ¿vale? Gran Bretaña, que era la burguesía y también la nobleza, pero con mentalidad de desarrollo económico, de fomentar desarrollo económico. Aquí no, aquí la nobleza vivía de las rentas y la burguesía que pudo accedió mediante la compra de títulos a la nobleza y se dedicó a lo mismo, a vivir de las rentas. ¿Entendido? Una vez explicado esto, vamos a iniciar el punto que luego veremos al día siguiente, ¿vale? Que es la crisis política. En este reinado van a gobernar tres monarcas: Felipe III, hijo de Felipe II, Felipe IV, hijo de Felipe III, y Carlos II, el hechizado, hijo de Felipe IV. En este caso, los tres van a estar marcados por esa mentalidad rentista que comentábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque no se dedicaron a los asuntos de palacio como sus antecesores, ¿vale? No se dedicaron a los asuntos de palacio como sus antecesores, como Carlos I y Felipe II, que fueron ellos los que llevaron a cabo los asuntos de gobierno, sobre todo Felipe II, que fue quien centralizaba todo el gobierno en su persona. Ellos decidieron no cultivar esa parcela de gobernar, sino cederla a la figura de el valido, que era un hombre de confianza que se encargaba de gobernar en nombre del rey. ¿Entendido? Valido famoso, el duque de Lerma, que fue valido de Felipe III, el conde duque de Olivares, valido de Felipe IV, e incluso Carlos de Austria, que es valido de Carlos II el hechizado. Carlos de Austria, he dicho. Juan de Austria, perdón, me confundí. Juan de Austria. Entonces, vamos a centrarnos fundamentalmente en eso, cómo dejaron a un lado su labor de gobierno para dedicarse a otros menesteres más terrenales, mucho más dedicados a la vida, por así decirlo, a la buena vida, y dejaron las labores de gobierno en manos de otras personas. Eso llevó a casos, como ya veremos los próximos días, sangrantes, como será el de la corrupción del duque de Lerma, de Felipe III. Pero bueno, con esto podemos decir que la mentalidad rentista de la época que hemos estado viendo anteriormente se puede aplicar al caso de los Reyes, porque no quisieron preocuparse de su gobierno, sino que lo cedieron en manos de otras personas. ¿Entendido? Con esto dejamos visto este apartado. Tenéis el cuestionario para que lo vayáis realizando y, chicos, os animo a seguir trabajando. Lo estáis haciendo muy bien, ya cada vez va quedando menos, ¿vale? Y nada, lo que siempre os digo, quedaos en casa.